en el fortalecimiento del compañerismo cristiano. Y esta serie que se llama Unidos en Cristo, le podríamos añadir unidos por Cristo, unidos en y por Cristo. Y parte, pues, o mejor dicho, la clave para ese verdadero compañerismo cristiano va a estar en Cristo. Porque el compañerismo cristiano pasa por saber nuestra posición que tenemos en la región celeste, por saber nuestra verdadera identidad y por conocer también quiénes somos en Él, quiénes somos en Cristo. En estos últimos tiempos, por cierto, he dedicado muchas horas a este estudio y les invito a que también lo hagan, que busquen en la palabra del Señor todo lo que significa en las cartas apostólicas estar en Cristo y estudiar profundamente qué significa eso, porque cuando se comprende todo lo que implica eso, se nos hace fácil entender tanto toda la doctrina como estos temas tan difíciles como es el perdón, del cual vamos a tratar hoy. Entonces se necesita estar claro en todo lo que es la teología, digamos que sí, de Cristo, pero también de los apóstoles, de las cartas apostólicas, sobre todo las del hermano Pablo, para entender más fácil. Entonces antes de cualquier cosa, vamos a hablar del génesis del perdón, dónde se origina, y aquí van a surgir algunas afirmaciones, al menos 6 afirmaciones. La primera, nuestro Dios es un Dios perdonador. Su misma palabra lo define así. Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Pero fíjense ustedes lo que dice el Salmo 130 en el versículo 4: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Daniel 9, verso 9: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. Entonces podemos decir que es un atributo de Dios, está en el carácter de Dios perdonar, ser un Dios perdonador. Así como la palabra dice que es un Dios de amor, así como la palabra dice que Dios es bueno, Dios es perdón, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios que perdona las faltas de sus hijos. Entonces, al dar por esto cierto, pasamos a la segunda afirmación. Podemos afirmar que el perdón nace entonces en la eternidad. Dios es eterno. ¿Él habita dónde? En la eternidad, dice la palabra. Y allí decidió ese glorioso plan de redención, de salvación y de perdón que otorga por medio de su Hijo, otra vez, en Cristo, que otorga por medio de su Hijo, ¿a quién? A toda la humanidad. A toda la humanidad. Entonces el Padre lo diseña en la eternidad donde habita, el Hijo deja la eternidad donde habita y viene a la tierra a ejecutar ese plan de salvación, ese plan de redención, a hacerlo efectivo, cosa que termina firmándolo en la cruz. Y el Espíritu Santo sella y se presenta como la garantía de esa hermosa realidad, según lo dice Efesios capítulo 1, verso 3. Entonces, la palabra dice que el Padre y el Hijo uno son, ¿cierto, hermano Alessandro? Entonces, no solo es un atributo del Padre, sino que también está presente en el Hijo. Y así como Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, podríamos, ¿por qué no decir que el perdón se hizo carne y habitó entre nosotros? Porque Jesús es perdón. Y aquí la tercera afirmación: el perdón entonces es una persona. El perdón no es una filosofía, el perdón no es un concepto, el perdón no es un significado que yo puedo buscar en el diccionario, porque el perdón es Cristo mismo, y es en Él, y solo en Él, según Efesios capítulo 1, 7, que tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme aquí a la riqueza de su gracia. Entonces, amén, que ya el Padre le otorga, desde la eternidad le otorga el poder y la autoridad para perdonar los pecados. Y así se lo hizo saber, por cierto, a los fariseos. Lucas capítulo 5, 24 les dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, mis amados, el Padre y el Hijo tienen no solo ese atributo, sino que modelan perdón y misericordia. Por tanto, exigen, óigase bien, exigen que nosotros perdonemos. Y allí la cuarta afirmación: el perdón es un mandato. ¿Estamos de acuerdo con esa afirmación? Sí. Totalmente. No debería haber dudas. Graduando. Entonces, debemos perdonar.
Cristo le dijo a los suyos que debían perdonar. A lo que Pedro preguntó, ¿cuántas veces, Señor? Bueno, muchas veces, todas las veces que hagan falta, todas las veces que se requieran, que eso es lo que significa 70 veces 100. Pablo afirmó en Colosenses capítulo 3, verso 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros de la manera de ¿qué? De la manera que Cristo nos perdonó. Entonces, el modelo, el reflejo, el digno de imitar es nuestro Señor Jesús, quien nos perdonó. Entonces, amados, al estar dentro de nuestra cancha, la pelota, o la papa caliente en este caso, entra la quinta afirmación: el perdón es una decisión y, por cierto, una obligación. Quiere decir esto que, bueno, tenemos que tener esa determinación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, pero también esa valentía y esa firmeza para decidir en cualquier circunstancia, sea cual sea, perdonar, incluso sin que nos hayan solicitado perdón. Hay que perdonar, pero es una decisión que nace, repito, en la determinación de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, para poder otorgar ese perdón y para poder pedir perdón también. Entonces, como dijimos, es un mandato, no es opcional para el cristiano. No podemos nosotros decir, hoy no te voy a perdonar, déjame que se me olvide la ofensa, quizás mañana, no sé, si se me olvida. No, para nosotros no podemos hacer eso, porque si yo obedezco al Señor y a su palabra, yo debo perdonar. Por la sencilla razón, primero, que fui perdonado, y la palabra me dice perdona, porque tú fuiste perdonado, pero también porque, repito, es una orden, es un mandato del Señor. Pero ¿cómo va a ser la calidad de ese perdón? Esto es importante, porque a veces perdonamos de palabra, pero no de corazón, y creyendo que quizás que estamos engañando no sé quién. Al Señor no lo estamos engañando, estamos engañando a ese que le estamos diciendo te perdono. O a veces pedimos perdón también, estamos por perdón ahí, para seguir. No, la calidad del perdón es importante, porque llega la sexta afirmación: el perdón es y debe ser total, debe ser incondicional. Porque les pregunto, ¿el Señor nos perdonó un pedacito de pecado? No, perdonó todos los pecados, dice la palabra, nos perdonó completamente. ¿Se perdonó una sola transgresión? No, nos perdonó completamente. Nos puso condiciones, nos dijo, ya va, limpia tu corazón, arréglate y después vienes. No, nos perdonó como éramos. Entonces nosotros, a pesar de ser infieles, a pesar de no ser obedientes totalmente, siempre está allí para perdonarnos. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y repito, es un atributo, es un carácter de Él. Nuestro Dios es perdonador. Pero hay condiciones para eso. Entonces vamos a recapitularlos de las 6 afirmaciones. Dios es un Dios ¿qué? Perdonador. Es un atributo, es su carácter, es su esencia. Está en su ADN. No solo ama a la humanidad, ¿verdad? Que por cierto, quiere que todos procedan al arrepentimiento, quiere que todos tengan el perdón y la misericordia, el perdón eterno. El perdón nace en la eternidad, antes de la fundación del mundo, según Efesios, lo que refleja esa tesis del capítulo 1, del 1 al 13. Entonces el amor y el perdón coexisten antes de lo creado incluso. Qué tremendo, ¿no? Por eso le digo que tenemos que ir un poquito más allá, cuando estemos estudiando la palabra, y ver ¿dónde es el génesis y dónde nace? Cuando te das cuenta que el amor y el perdón nacen antes de la creación, es increíble. Es algo maravilloso, es algo que entonces es inconmensurable. Pero fíjense ustedes, ¿por qué el amor y el perdón coexisten antes de lo creado? Bueno, porque existen ellos antes de lo creado. Y es la esencia y el carácter de ellos lo que finalmente baja a la tierra. Entonces el perdón es una persona, ella es la persona de Cristo. Fíjense ustedes, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 2. Él es el sacrificio, que es la propiciación que dice la Reina Valera, pero esta nueva versión internacional dice, Él es el sacrificio por el perdón. Qué tremendo que siendo Él el perdón en toda su forma, en su completa forma, en su perfecta forma, se presente ese perdón como sacrificio por el perdón, por la propiciación de nuestros pecados, y no solo por la de los nuestros, sino la del mundo entero. El perdón entonces es un mandato. Ya que te perdonó, te pide que tú hagas lo mismo, que tú perdones. Y aquí puse esta afirmación entre comillas: el perdón debería estar en el ADN del cristiano. El perdón debería ser
un común hábito de nosotros los cristianos. Pero el perdón, entonces, ya sabemos, es una decisión. La decisión siempre será nuestra. Siempre esa pelota, a propósito de la final de la Copa de Fútbol hoy en América, bueno, esa pelota siempre va a estar del lado nuestro. Entonces tenemos que tomar la decisión de perdonar. Y eso ya, si tú decides sí o no, eso será entre tú y tu Señor. Ninguno de nosotros lo va a saber, pero ahí la decisión: obedece, hermano Freddy, o desobedece. Pero quiero que sepan que hay consecuencias en una y la otra, y lo vamos a leer luego. El perdón es y debe ser total e incondicional. El perdón, para que verdaderamente sea perdón, debe ser completo. Debe ser de todo corazón, si no, no es perdón. No sé qué regla sería, disculpa, no sé. Sería algo incluso efímero que nos va a perdurar en el tiempo. El perdón tiene que ser total, completo, y pues debe ofrecerse en esa forma. Y quiero dejar claro, como lo he dicho hasta ahora, como forma introductoria a todas estas afirmaciones, vamos a pasar ahora en Conexión Pizza, y esta semana haremos los devocionales en este tema, porque creemos en la importancia del perdón y la reconciliación, escuche bien, como pilares o columnas del compañerismo cristiano. No hay compañerismo cristiano si hay ausencia de perdón, si hay ausencia de amor, si no hay compasión y misericordia por los demás, si no hay empatía, como decía Diana, por los demás. Es un compañerismo ficticio. El verdadero compañerismo cristiano, lo voy a repetir, nace y radica en el perdón y la reconciliación, porque son los pilares y la columna de ese compañerismo. Ahora sí, el texto objeto de estudio, Mateo capítulo 6, versos 14 al 15. Vamos a proyectarlo. La pastilla me pone un seco. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. ¿Cuál es la condición para que el Padre me perdone? Perdonará a otros. Como contraparte, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Estas palabras las pronuncia el Señor Jesús en ese famoso Sermón del Monte que estudiamos por mucho tiempo aquí. Esas palabras que aún retumban en nuestros oídos, dichas en esa colina, en esa ladera de esa montaña, y que las pronuncia pues para enseñar a sus discípulos primeramente, pero había tanta gente que sirvió para todos, y a través de la palabra escrita para millones y millones de personas. El Sermón del Monte es la guía, cómo deben vivir los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, los creyentes de Cristo, cómo desean vivir los que desean seguirle realmente, pero sobre todo los que desean agradarle completamente. Entonces estas palabras también cierran, estas 14 y 15 cierran la enseñanza de la oración. Viene hablando de la oración, de la forma en que se debe hacer, de la estructura que ella debe contener, pero cierra con esto. Solo el Señor lo sabe, porque cerró con esto. Lo primero que se ve en ese verso 14 es que si yo quiero que Dios me perdone cualquier afrenta que yo haga contra cualquier hermano, que por cierto es una afrenta hacia Dios mismo, es una afrenta hacia Él. Cualquier cosa que yo le haga a mi hermano que represente una afrenta para Él, pues lo cierto es que es una afrenta para Dios mismo, pero yo debo perdonar. Y esto nos deja ver lo siguiente: el perdón nuestro como condición para recibir el perdón, y lo leemos. Si yo quiero ser perdonado, yo debo perdonar. Y la oración, por cierto, anterior lo enfatiza: perdónanos, así como también nosotros perdonamos. Pero aquí la pregunta es: ¿perdonamos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Yo perdono realmente? Y como lo decía, ¿yo perdono completa e incondicionalmente? No lo sabemos. Entonces la base del perdón es, y siempre será, y estamos claros y convenimos todos en esto, en el carácter de Dios, que Dios es perdonador y que Dios es el perdón, y que sabemos que nace ¿dónde? En el amor y su gran misericordia que Él nos tiene. Pero el salmista eso sí lo tenía claro. Fíjense ustedes, Salmo 103, versos 8 al 12. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Gloria a ti, Señor. Por su misericordia no hemos sido consumidos.
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Ves por qué debe ser incondicional? Además, nosotros no le perdón, pero no puedo hacer. Porque Él fue incondicional, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades hacia Él, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, mis amados, el Señor espera, en este verso 14, que así como nosotros clamamos perdón, ¿verdad?, en lo secreto, cuando estamos en intimidad con Él, y clamamos, Señor, perdónanos, Señor. Bueno, y eso es parte de la justicia que comienza este capítulo, pero Él espera que así como tú clamas eso, cuando venga tu hermano a pedirte el perdón o la disculpa, tú lo perdones también completamente. Porque, ¿saben ustedes de la historia de que le habían perdonado la deuda y después él sí fue a cobrarle a los demás? Entonces, esa no es la condición que estamos viendo aquí. La condición para recibir el perdón divino es perdonar a los demás, perdonar a nuestros semejantes. Pero como contraparte, lo decía del texto, la imposibilidad también de recibir perdón si no perdonamos. Entonces ambas son inversamente proporcionales. Si aumenta una, aumenta la otra. Si disminuye una, disminuye la otra. Más perdono yo a mi hermano, más perdón y misericordia me alcanza. Menos perdono yo a mi hermano, menos perdón y menos misericordia voy a tener. Ahora, si después de saber esto, nosotros decidimos no perdonar a nadie, no perdonar completa e incondicionalmente, eso ya será entre nosotros y el Señor. Pero ya el Señor, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, nos está diciendo hoy: tienes que perdonar sí o sí. Debes perdonar. No hay otra opción para el cristiano, no hay otra opción para el seguidor de Cristo. Lo segundo, debemos ver el perdón entonces como un acto de amor revestido de misericordia, que evidencia cuánto amamos y obedecemos al Señor. Entonces, mis amados, el perdón como acto de amor revestido de misericordia evidencia en mí que yo amo primeramente al Señor, que yo quiero obedecer al Señor, y la mayor evidencia que las personas que no conocen a Cristo tendrán de ti y de mí es nuestra capacidad para perdonar. Eso es lo primero que van a ver. Vamos a ver dos cosas. Primero, la capacidad que tenemos para amar. Pero si amamos, perdonamos, porque ellos van casados, el amor y el perdón van casados. Entonces, repito, nosotros somos cartas abiertas para ser leídas por las demás personas. Entonces, todas las demás personas tienen que ver que nosotros tenemos esa humildad de corazón que tenía el Señor, esa mansedumbre que está como fruto del Espíritu, para nosotros perdonar. Amén. Pero para eso es necesario sortear al menos algunos obstáculos que voy a decir. El primero es el orgullo, por ejemplo, que el significado lo define como arrogancia y altivez, pero que va más allá, porque no es solo arrogancia y altivez que lo es, sino que es un corazón que se rebela contra el mandato del Señor. Tenemos que verlo de esa forma. Eso es esa técnica, ¿verdad? Para vivir que el coco, si no comes, comer, si no te duermes, el coco viene el coco y te comerá. Hay que entender esta parte aquí ruda. No es solo arrogancia y altivez, sino que te está rebelando contra un mandato expreso del Señor. Entonces, el orgullo, fuera. La amargura. El escritor de Hebreos decía que nos cuidemos de ella, no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, la amargura, cuando se instala la amargura en nuestro corazón, ese es un obstáculo que no nos va a dejar perdonar nunca. Esa raíz de amargura, el rencor, que es el resentimiento que también se arraiga en el corazón y que no oye razones. No solo que no oye razones, no se pone en la otra persona a ver, bueno, pero vamos a ver, o sea, que a lo mejor ese día ella estaba atareada, tenía también problemas, y por eso me habló así. Entonces, el rencor, no, ya yo le hice la cruz, no, el cristiano no puede hacer la cruz. La cruz es para reconciliación del perdón de los pecados, porque Cristo murió allí, se salió ahí a vivir por el Espíritu Santo. Y bueno, este tremendo del Señor, como nos va diciendo tantas cosas, pero tenemos que decidir nosotros. Al final siempre el Señor es tan bueno, caballero, de verdad, que te presenta la forma en que debemos vivir, qué debemos hacer, y te deja a ti que tú seas el que elijas, el que decida. Miren,
algo de mucha importancia, saber reconocer también nuestras propias faltas y pedir perdón. Entonces la oración y la búsqueda de esa gracia del Señor nos va a ayudar también, nos va a permitir y se va a presentar como una gran herramienta, aunado a la limpieza de nuestro corazón constante, para perdonar, para tener esa capacidad. Estaba pensando esta mañanita que, claro, es algo sobrenatural el perdón. Por eso es que nos cuesta. Es nuestra naturaleza. No vamos a lograrlo. Mi amada hermana Elizabeth, no vamos a lograrlo. Porque esa naturaleza es caída. Y el que impera aquí en este mundo del príncipe de las tinieblas, que es el primero que te va a poner orgullo, altivez, rencor, amargura, hazle la cruz. Pero el perdón es sobrenatural, porque ¿dónde nació el perdón? Ya lo dijimos, en la eternidad. Habita en lo eterno, el perdón es eterno. Entonces, yo tengo que ir a ¿qué? A lo espiritual, a lo sobrenatural. Señor, en mi carne no puedo, pero tu Santo Espíritu está conmigo y me trajo un fruto que tiene 9 ramas. ¿Ah? Él nos redarguye, pero es el mismo que también nos va a ayudar a que demos ese paso en amor, en obediencia, a perdonar. Entonces, vamos a hablar ahora de algo interesante, que es el perdón y la reconciliación en la comunidad cristiana, en la congregación, en la iglesia, en toda la iglesia del Señor, en todo el mundo. Bajo este enunciado vamos a presentar entonces también otras afirmaciones. Fíjense, el perdón y la reconciliación como algo esencial para la unidad y el crecimiento de la iglesia. Una iglesia que desea y sueña y anhele crecer y estar unida, tiene que ser una iglesia que perdone. ¿Qué creyente no va a querer estar, pertenecer y llegar a una iglesia que convive en la unidad del Espíritu? Una iglesia donde, aunque los hermanos puedan disentir, logren llegar a un punto en común para una sana convivencia. ¿Qué creyente no va a querer estar en esa iglesia? Si llega una iglesia de problemas, de conflicto, va a huir. Va a huir. Pero fíjense, ¿qué creyente no quiere y anhela esa unidad de la iglesia, que es uno de mis versos favoritos, el capítulo 2 del libro de Hechos? En los capítulos finales, en los versos finales, perdón, esa iglesia, fíjense, estaba junta, tenía en común todas las cosas, cubrían la necesidad de los hermanos, y viene lo más bonito, perseveraban unánimes cada día en el templo. No dice cómo eran fuera del templo, al escritor eso no le interesaba, pero en el templo, en la congregación, en la iglesia, perseveraban unánimes, que significa, perseverar significa insistir, persistir. Se mantenían constantes en la prosecución de ¿qué? De un fin común, de un objetivo común, que era la obra del Señor. Y unánimes, que es un mismo parecer, en acuerdo, en unidad, en un mismo espíritu, teniendo una misma alma, un mismo sentir, una misma voluntad. ¿Quién no se maravilla viendo y estudiando cómo era esa iglesia? Como contraparte, ¿quién no se entristece con la iglesia de hoy en el mundo, Venezuela, Latinoamérica? Entonces pareciera que hemos perdido la capacidad para amar y perdonar, o que nunca la hemos tenido. Pero repito, les invito a estudiar qué significa estar en Cristo y qué significa nuestra posición e identidad en Cristo, porque si usted está en Cristo, tiene que hacerlo. O sea, no deberíamos ni siquiera hablar en una iglesia de estos temas, de perdón, de amor. Eso ya debería ser algo superado. O los creyentes que tenemos algunos años, suelto el nuevo creyente se les tiene que ser estos temas. Pero no puede ser que en alguna vez de nuestra vida cristiana nos han hablado de perdón. ¿Bien? Entonces, si hoy estas palabras están retumbando en mí, wow, ¿por qué? Ya yo no debí haber cambiado, ya yo no debí haber en mi corazón una transformación verdadera. Entonces, si todavía cuando un predicador a veces habla y uno se va así como, ay, ¿verdad? Espérate. Algo pasa allí que no ha superado esa tarea. O sea, hay que superar para ser aprobado, a propósito del tema estudiantil que se trató. Entonces, mi amado, vamos a procurar y a comenzar a dar esos primeros pasos de perdón y amor. Segunda afirmación que se deriva de ese texto 6, 14 al 15, y es que la comunidad cristiana, la congregación y la iglesia debe ser un espacio de acogida, apoyo y perdón mutuo.
Que en el mundo las relaciones personales estén insignadas por el rencor, por la amargura, por el orgullo, está bien, es normal, porque los gobiernos tienen el príncipe de mentira. Pero en la congregación no. En la iglesia que la rige el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y la fuente máxima del perdón, no. Entonces no cabe duda, mis amados, que esa contienda y esa lucha y esa rencilla no tiene cabida en el cuerpo de Cristo. No deberían tener. Si los hay, no deberían tener. Estamos a tiempo para revertir eso. Porque, ¿cómo se sentirá la cabeza de ese cuerpo? Viendo que las manos pelean entre sí, no quieren ayudarse, viendo que las piernas cada una pelean entre sí, no quieren caminar y avanzar. Entonces, mis amados, repito, la segunda afirmación, esta iglesia, la pizza, debe ser un espacio de acogida, de apoyo y de perdón mutuo. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús, nuestro Señor, como modelo de perdón y de reconciliación, quien derramó su sangre preciosa, que no fue cualquier cosa, en la cruz, por ti y por mí, perdonándonos completamente todos nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras transgresiones, nuestra maldad incluso hacia el Padre. Él nos reconcilió con el Padre. ¿Qué vamos a hacer tú y yo con el hermano que no piensa como nosotros? ¿Qué vamos a hacer tú y yo con alguna situación que no me gustó de ese hermano? Pero donar, decía Marco Brunet, donar amor, donar amor. Entonces, así como el Señor se sacrificó, ¿verdad? Tú y yo debemos sacrificar y crucificar nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra arrogancia, nuestra falta de perdón, y otorgarlo. Y no tanto porque sea un mandato. No debió ser un mandato, debió nacernos en nuestro corazón, dada nuestra posición en Cristo, dado lo que Él hizo por nosotros. Debería nacernos porque queremos agradarle y no porque sea un mandato y no porque debemos obedecerle. Y deberíamos hacerlo porque es un bello testimonio de nuestra fe y de verdadera transformación de lo que Él ha hecho en mí. Pero si de verdad yo no he mejorado en mi amor hacia mis hermanos, si yo no he mejorado en mi perdón, en mi actitud, en mi manera de expresarme hacia mis hermanos, yo no estoy dando evidencia de que Cristo vive en mí, y mucho menos que con Él estoy juntamente crucificado. Lo podré citar 1000 veces ese versículo, pero puede que no sea una realidad en mi vida, en mi corazón. Y lo estamos engañando. Estamos viviendo una farsa. Entonces, no es saber los versículos, es vivir los versículos. Entonces, mi amado, finalmente, va a ser corta, porque tenemos pues asamblea, hago un llamado a la acción, que es la que siempre digo que nos cuesta. Sabemos la palabra, pero vamos a poner en práctica. Nos cuesta a todos, eso es lo más difícil del estándar de los seguidores de Cristo, pero hoy el llamado es a reflexionar sobre la importancia del perdón en nuestra vida como reflejo de la gloria de Cristo. Entonces te invito a estudiar en la palabra todo lo que tiene que ver, repito, con nuestra posición en Cristo como preámbulo, pero también con lo que respecta al perdón. Estudiar. ¿Se recuerdan Esdras? Que él inquiría en su corazón, rumiaba, como el perro que tiene un hueso y no lo suelta hasta que está blanquito. Así, estudiar la palabra, pero también motivarte a practicar el perdón, la piedad, la misericordia y la gracia de la cual debe estar revestida nuestra vida, y que no es otra cosa que ejercitar, poner en práctica que lo estudiado en el punto anterior, lo estudiado. ¿Cuántas veces? Bueno, constante, de manera que sea el ejercicio, los que hacen ejercicio saben que la práctica pues tonifica el músculo y lo pone en condición para ejecutar cualquier acción cuando llegue el compromiso deportivo. Entonces, practicar el perdón, perdonar, amar y perdonar, ya va a ser un hábito. Si yo tengo un profundo amor, ¿me va a molestar que tú me vistes mal? No, te sigo amando, te doy aquel abrazo. Mi hermano Alexander siempre le doy un beso. Eso, amado, hay que amar, perdonar, abrazarnos, besarnos, sonreír. Estamos en Cristo, Cristo nuestro ayudador, Cristo nuestro refugio, Cristo murió por mí, Cristo me perdonó, Cristo me amó, yo hago lo mismo que mis hermanos. ¿Cómo podemos concluir entonces? Porque la idea, ojo, nunca va a ser de un predicador
pues hacerte sentir mal, nunca va a ser que tú te vayas derrotado, no, sino moverte, darte aliento, darte esperanza, darte una luz y una guía de cómo pudiéramos hacer las cosas. Entonces, esa esperanza, pues que quiero hoy en este caso es que el perdón y la reconciliación lo veamos como, repito, pilares fundamentales del compañerismo cristiano dentro y fuera de nuestra iglesia, pero más en nuestra iglesia. Repito, porque somos cartas abiertas y porque así como somos embajadores de Cristo deberíamos ser agentes de perdón, hacedores de paz, agentes de perdón, reflejar el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y los invito a que durante toda esta semana ustedes estén meditando en esto. Les dejo Mateo 28, 18, 21 al 35, la parábola del siervo implacable, Lucas 15, 11 al 32, la parábola del hijo pródigo, Efesios 4, 32, el llamado a perdonar como Cristo nos perdonó. Esto fue que me regalara mi hermana Diana. Vamos a estar estudiando en ello, vamos a estar repasando todo lo que implica el perdón en nuestra vida. ¿Podemos alcanzar el ideal de la iglesia de Hechos 2? Sí, yo pienso que sí, para eso tenemos el Espíritu Santo. No puede haber duda. El Espíritu Santo nos va a ayudar, amados, a que esta iglesia se ame profundamente, se perdone profundamente y completamente e incondicionalmente y se una para seguir adelante ante los desafíos que vienen. El mundo se está perdiendo, la gente se está perdiendo, la gente está muriendo condenada y nos necesita unidos para llevar el Evangelio, no solo con palabras, sino con actitud, con hechos. Esa iglesia se ama, esa iglesia se perdona, aquí provoca estar. Allí hay un olor fragante, porque mientras cantábamos pensábamos, decía, grato perfume. ¿Quieres que tu perfume sea grato? Tienes que perdonar. Si no, va a llegar, como llegó un día ese olor que le llegó al Señor, putrefacto que el Señor me ayudaremos a felicidades. Pero también cantábamos santo, 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 quiero estar yo revestido de santidad. Tengo que perdonar, porque el santo, el 3 veces santo, es perdón en su carácter y en su esencia. Entonces yo creo que sí, que con voluntad, que con determinación y dando los primeros pasos, recuerden, dando los primeros pasos para la reconciliación y el perdón, es que vamos a ser más fuertes, es que vamos a alcanzar esa cohesión necesaria para que esta iglesia pues haga lo que el Señor le mandó a hacer. La lucha no es entre hermanos. Pablo la definió. Tu lucha es contra quién? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Un hermano que está en Cristo y en Cristo y por Cristo. Él está en Cristo, haga lo que haga, te salió con patadas, te regañó, te ofendió. Él está en Cristo igual que tú. Dios lo ve, Dios Padre lo ve en Cristo y por eso ya Él es santificado porque está en el santo, Él es amado porque está en su mismo amado en el cual tiene gran complacencia. ¿Ves por qué hay que estudiar en Cristo la palabra? Entonces, Él es tu hermano. Tu lucha y tu pelea no es contra Él. Tu lucha y tu pelea es contra el enemigo, contra esas huestes, contra esas espirituales, y para eso Dios te proveyó la armadura. Entonces, mientras tú y yo no perdonemos, no busquemos la reconciliación, le estamos haciendo un flaco favor a ese bando del enemigo, y me atrevería a decir que estamos jugando para ello sin saber. Y aquí es donde no te lo dije porque iba a sonar gracioso, pero por eso esta prédica para mi corazón se llama cuidado, no te metas en un autogol, como hoy en la final. No te metas en un autogol que pueda hacerte perder la gran final. Salvación la tenemos, pero ese gozo ya tengo, esa posición, ese estar, ¿sabes qué? Estar con paz con Dios, hacer lo que es, andar como la luz, perdonar porque Él nos perdona. Vamos a orar, vamos a meditar. Mientras oremos, mientras cantemos, no se ve allí que podemos en esta oración hoy pensar y orar por ese que me ha ofendido, por ese que me cae mal, por ese que le tengo quizás no odio, ya no creo que odie así tal, pero si tiene una quillita, que no sé el nombre dominicano, está quillado. ¿Qué tal si oramos por esa persona?
le decimos te perdono en el nombre del Señor. Y así me libero de toda esa raíz de amargura que lo que va a hacer es entorpecer mi relación con Cristo. Que yo más bien le diga hoy te bendigo en el nombre del Señor, fulano de tal. Me heriste, me humillaste, me ofendiste, me maltrataste, abusaste de mí, pero te perdono en el nombre poderoso del Señor Jesús, el cual me perdonó a mí y me ha dado una salvación tan grande, inconmensurable, que por tan grandiosa que es, yo debo entender ese perdón. Piense allí, medite y ore a su Señor, pidiéndole perdón por sus faltas, otorgándole el perdón a quien le ha herido, pero comprométase también a pedir perdón a quien usted haya ofendido, a quien usted haya malpuesto, humillado, y dígale que va a ser un borrón y cuenta nueva y que vamos a seguir amándonos y sirviéndole al Señor en la hora. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Santo, poderoso Dios, que perdonas a la humanidad. Perdónanos todos. Si no hemos sido los verdaderos seguidores y discípulos de Cristo, si no hemos alcanzado la estatura requerida hasta nuestra edad en Cristo, desde que lo conocimos, queremos comprometernos a crecer cada día más en el amor, en el perdón, en la paz. Ayúdanos, Santo Espíritu de Dios, que ya estás en nuestro corazón, que ya te presentaste con dones espirituales para regalar, que ya nos dejaste el fruto de tu Espíritu, que cada uno de esos rasgos sean evidentes en nosotros, hoy ligado al perdón quizás es de la mansedumbre, que crezcamos más siendo humildes y mansos como tú, Señor, condición necesaria para perdonar, tener un corazón humilde y sencillo, que perdona, que ama, que quiere y que desea, Señor, agradar y bendecir tu nombre por siempre y para siempre. En Cristo Jesús damos gracias dando a Él y solo a Él por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.